Benjamín tenía 8 años y una enfermedad que los médicos no lograban detener. Sus últimas fuerzas se consumían en un deseo: ver a su yegua Centella. Mamá, por favor. Solo quiero ver a Centella una última vez, antes de irme. Mi vida, descansa. Tu mamá encontrará la manera, te lo juro. Señora, su hijo está muy grave. No podemos traer un caballo aquí. Es imposible y no ayudaría. Las palabras del médico cayeron como una sentencia, pero en los ojos de Elena se encendió una determinación feroz. Si él me lo pide, no me importan las reglas. Benjamín apenas abría los ojos, pero su voz apenas audible repetía el nombre de la yegua. Centella, ella me entiende. Quiero despedirme. Aquella noche, Elena salió del hospital con el corazón roto y un plan que nadie aprobaría. Lo que aquella yegua hizo junto a la ventana del hospital se convertiría en una historia que recorrería el mundo. Elena no perdió un segundo. En la cocina, frente a Pedro, soltó lo que llevaba horas masticando. Pedro, Benjamín solo quiere ver a Centella. Voy a llevársela, aunque el médico diga que no. Elena, eso puede empeorar las cosas. El hospital nos echará, y si algo le pasa al niño por tu culpa. ¿Mi culpa? La culpa es de la enfermedad. Yo solo quiero darle un minuto de felicidad antes de... Por favor, Pedro. Está bien, está bien. Tú ganas, pero no podemos hacerlo solos. Llamemos a don Julián. Don Julián, un hombre de pocas palabras, los recibió en su porche. Escuchó el plan, suspiró hondo y asintió. El remolque no es nuevo, pero aguanta. Y la yegua es mansa. Mañana al amanecer estaremos en la puerta del hospital. Bajo la luz de la luna, Elena fue al establo. Centella levantó la cabeza y resopló. Centella, niña, mañana vas a ver al niño que te extraña. Dale fuerzas, aunque sea un rato. Cuando salió el sol, Pedro revisó el remolque una última vez. El silencio del campo contrastaba con el ruido de su corazón. La furgoneta de don Julián se detuvo en la entrada de servicio. Rosa, la enfermera de turno, los esperaba con gesto nervioso. Rápido, por aquí al patio trasero. El doctor Ramírez no debe enterarse. Centella avanzó con paso tranquilo por el césped. El sol recién asomaba y la yegua parecía entender la gravedad del momento. Arriba, en la habitación, Benjamín apenas se movía. Elena se inclinó sobre su pecho y le susurró algo al oído. Mi niño, no abras los ojos todavía. Solo escucha. Un relincho quebrado recorrió el silencio del patio. La yegua había alzado la cabeza hacia la ventana. Centella, viniste. Sabía que no me dejarías ir sin despedirnos. Los dedos del niño rozaron el hocico de la yegua. Las enfermeras que miraban desde el pasillo se cubrieron la boca. Por un instante, el tiempo se detuvo. No había milagro médico, pero en aquella ventana se había encendido una chispa. Aunque no lo curen, este momento vale más que cualquier medicina. A la mañana siguiente, Benjamín abrió los ojos. No estaban vidriosos como antes. Había un brillo nuevo que Elena no recordaba. Mamá, tengo hambre. ¿Me puedes dar un poco de caldo? ¿Hambre? Benjamin, corazón, has pedido comida después de tantos días. Rosa dejó caer una cuchara al escucharlo. Entró con una bandeja y el niño devoró el caldo, como si cada cucharada lo sujetara a la tierra. Esto no es normal. Algo cambió desde que vio a la yegua. Señora, el hambre no es un indicador clínico confiable. Puede ser solo una reacción emocional pasajera. Doctor, para mí es un milagro y no voy a dejar que mi hijo pierda esa luz. El doctor se ajustó las gafas, incrédulo, pero Elena ya había aprendido a filtrar sus palabras. Si Centella pudo traerlo de vuelta del abismo, yo me encargaré de que la siga viendo. Aquella chispa, aunque el médico la ignorara, se había convertido en la única esperanza que les quedaba. Día tras día, antes del amanecer, don Julián aparcaba el remolque en el mismo rincón.
Rosa los guiaba en silencio y Centella asomaba la cabeza por la ventana del niño. Centella, hoy me senté solito. La enfermera dice que pronto podré comer sentado en la silla. La yegua empujó el marco con el hocico y rozó la mejilla del niño. El gesto arrancó una risa que nadie había oído en semanas. Mamá dice que no cuente nada, pero todos en el pasillo ya saben que me visitas. Hasta el viejito de la otra cama me guiña el ojo. El niño ya ríe y come solo. Y el doctor sigue repitiendo que son fluctuaciones normales. En el control de enfermería, las miradas cómplices se repetían cada mañana. La historia de la yegua que despertaba al niño corría de boca en boca. He pedido una batería nueva de análisis. Este cuadro no encaja con el deterioro previsto. Los resultados mejoraban día a día, pero el médico no encontraba causa. La ciencia no alcanzaba a explicar lo que ocurría delante de sus narices. Cada día que pasa, el secreto pesa más. Pero mientras mi hijo respire y sonría, vale la pena el riesgo. La rutina clandestina se sostenía con alfileres, pero un solo error, una sola mirada fuera de lugar, bastaría para derrumbarlo todo. Una enfermera nueva miró por la ventana del pasillo y soltó la bandeja. El rumor explotó en la dirección del hospital. Señora, esto se acabó. El director exige que el animal salga ahora mismo. Doctor, mi hijo está vivo gracias a esa yegua. No puede arrancársela ahora. Suficiente. Si vuelve a traer ese caballo, llamaré a seguridad. Don Julián tuvo que llevarse a Centella mientras Benjamín, con los ojos abiertos, veía cómo se alejaba su única razón para sonreír. Mamá, otra vez me duele todo. Centella no va a volver. Aquella misma noche la fiebre volvió. El caldo se quedó intacto en la bandeja y los monitores empezaron a chillar de nuevo. Se está apagando igual que antes, como si la yegua se hubiera llevado su voluntad. Las horas siguientes fueron un eco del infierno que ya habían vivido. Elena no dormía. Pedro apretaba los puños. El médico ordenó más pruebas, pero la verdad seguía escondida detrás de un diagnóstico que nadie se atrevía a cuestionar. Elena salió del hospital con los ojos secos y la garganta rota. Buscó a don Julián en el patio trasero. Don Julián, no puedo rendirme. Benjamín se muere sin ella. Hay que juntar a la gente. Conozco a todos en el pueblo. Vamos a hacer que este hospital escuche. Aquella noche, Pedro usó pintura blanca sobre cartones viejos. Al amanecer, una fila de vecinos se agolpaba a las puertas del hospital. Carteles hechos con sábanas viejas decían: "La yegua es su medicina y un niño quiere despedirse". El silencio de la mañana se llenó de voces. No nos moveremos hasta que dejen que el muchacho vea a su caballo. Es lo único que pide. A media mañana, la prensa local asomó sus cámaras. La historia del caballo que asomaba la cabeza por la ventana había cruzado los muros. Si esto ayuda a que el doctor recapacite, habrá valido la pena. Las cámaras enfocaron los carteles y la noticia corrió como pólvora. Pero dentro del hospital, la puerta de Benjamín seguía cerrada. La protesta no dobló al doctor, pero encendió un fuego que ya nada podía apagar. La lucha por Benjamín había salido a la calle. Al tercer día, la doctora Salazar, especialista pediátrica, pisó el hospital. Pidió el expediente de Benjamín. Doctor Ramírez, los análisis iniciales no explican la recaída. Repitamos las pruebas desde el principio. La doctora extendió los papeles sobre la mesa. Valores contradictorios, marcas borradas, anotaciones apresuradas. ¿Por qué no repitió el panel inmunológico? Las cifras de abril no encajan con este cuadro. Señora, el diagnóstico es firme. Llevo 20 años en pediatría y este caso es terminal. Pues entonces no perdemos nada repitiendo las pruebas. O encontramos un error o descartamos dudas. Por fin, alguien cuestiona lo que yo no me atrevía a decir. Gracias a Dios. Mamá, ¿esa doctora nueva me va a curar? Quiero volver a montar a Centella. Las muestras tardaron 1 hora en analizarse. El sobresellado era la llave que podía abrir la verdad. Tras la puerta,
La doctora Salazar leía los resultados. El doctor Ramírez aguardaba con las mandíbulas apretadas. Mientras los análisis se demoraban, el hospital permitió que Centella se quedara en un cobertizo junto al pabellón. Era una tregua forzada. Benjamín la veía por la ventana. La fiebre no cedía del todo, pero pedía agua y sonreía al distinguirla. Centella, mamá, está ahí. No quiero quedarme solo. Tranquilo, mi niño. No le quites los ojos. El color le volvió a las mejillas. Ya no rechaza el suero. La yegua se paraba cada mañana junto a la tapia y levantaba la cabeza hacia la ventana como si supiera. La doctora Salazar visitó al niño y le tomó otra muestra. Su silencio decía más que 1000 palabras. Señora doctora, ¿cuándo puedo tocarla? Centella se pone triste sin mí. Pronto, campeón. Primero debo estar segura de que no te falte el aire. Los análisis tardaban. La familia y el pueblo vivían entre la esperanza y el miedo. A última hora del día, la doctora Salazar mandó llamar a Elena y Pedro. El sobre ya no era un secreto. Señora Elena, el diagnóstico inicial era incorrecto. Su hijo no tiene una enfermedad terminal. ¿Cómo es posible? Nos dijeron que no había esperanza. ¿Por qué? Un error en los análisis confundió los síntomas. Benjamín tiene una dolencia tratable con la medicación adecuada. Todo este tiempo, el doctor nos dejó creer que nuestro hijo se moría. Aquella noche, la primera pastilla del nuevo tratamiento cruzó los labios del niño. Benjamín apenas abrió los ojos. Mamá, ¿Centella va a quedarse conmigo ahora que la doctora nueva me curó? Sí, mi vida. Gracias a ella y a la doctora, pronto volverás a montarla. La yegua no obró un milagro médico, pero le devolvió a Benjamín las ganas de luchar. Eso fue lo que le salvó la vida. Esa madrugada, por primera vez en semanas, Benjamín durmió sin fiebre. La lucha real acababa de empezar. El doctor Ramírez recibió los resultados a solas. Cada página era un martillazo que desmentía 2 décadas de certeza. Esto es un error del laboratorio. Yo no pude haber fallado así. Doctor, los análisis están repetidos y verificados. El error fue de interpretación, no del laboratorio. Ramírez soltó los papeles sobre la mesa. El orgullo se le derrumbó y una disculpa torpe se abrió paso. Señora Elena, yo no tengo excusa. Le fallé a su hijo y a ustedes. ¿Sabe cuántas noches velé creyendo que se apagaba? ¿Cuántas veces le supliqué? No hay disculpa que borre eso. Elena, cálmate. Lo que ahora importa es que Benjamín reciba el tratamiento. El resto puede esperar. ¿Esperar? Casi lo entierro en vida. Pero tienes razón, Pedro. Primero que sane. Aquella noche, la familia oró junta en la capilla del hospital. No pidieron venganza, sino fuerzas para lo que vendría. El doctor salió en silencio. La batalla legal estaba latente, pero la cura de Benjamín no admitía más demoras. En 2 días, el rostro de Benjamín cambió de cera a rosa. Se sentó solo y pidió pan con mermelada. Cada vez que la yegua asoma la cabeza, el niño sonríe. Eso también es medicina. Mamá, hoy sí puedo darle una zanahoria a Centella. Ya me siento fuerte. Claro, mi amor. El doctor dijo que hoy puede entrar un ratito. La vas a ver de cerca. El hospital emitió un permiso especial. Centella podría entrar al vestíbulo trasero cada tarde. Cuando abrieron la verja, Centella caminó directo a la ventana, como si supiera la hora de su cita. Centella, viniste de verdad. Ya no es a escondidas. Así es, hijo. Ahora todo el mundo sabe que eres feliz con ella. Las otras madres del pabellón se asomaban a sus puertas. La historia ya era la comidilla del hospital. Pero mientras el niño sanaba, la pregunta seguía flotando. ¿Qué harían con la verdad que pesaba sobre el doctor? Una tarde, Benjamín se incorporó en la cama y miró a sus padres. Llevaba días escuchando susurros y quería saber. Mamá, papá, ¿por qué hablan bajito? El doctor me mentía cuando dijo que no había cura.
Hijo, el primer diagnóstico estaba equivocado. Tu enfermedad sí tiene tratamiento. Fue un error del doctor. Entonces, ¿por qué casi me muero? ¿Por qué me hicieron creer que no iba a volver a montar a Centella? Benjamin, el doctor se equivocó en los análisis. Durante semanas nos mintió sin saberlo y casi te perdemos. Entonces, si no hubiera visto a Centella, me habría ido para siempre. Y otros niños podrían pasar lo mismo. El niño apretó las sábanas. Una luz nueva le endureció la mirada. No era rabia, era propósito. Mamá, papá, no quiero que otros niños se pongan tristes como yo. Tienen que contar lo que pasó. Es justo. Hijo, podría haber problemas. El hospital es poderoso. Podrían echarnos la culpa o cerrarnos las puertas. No me importa. Centella me enseñó que hay que luchar. No voy a esconderme. Al día siguiente, Elena y Pedro citaron a un periodista en la cafetería del hospital. Benjamín los observaba desde la ventana. Queremos que todo el mundo sepa la verdad. Un error casi nos arrebata a nuestro hijo. A la mañana siguiente, el periódico local abrió con la foto de Centella en la ventana y el titular: el error que casi mata a Benjamín. Las redes se incendiaron. Cientos de personas compartieron la historia. El niño del caballo se volvió tendencia. El hospital convocó una rueda de prensa. La directora anunció la renuncia del doctor Ramírez y una revisión de protocolos. No puedo seguir. Mi error pudo costar una vida. Que mi renuncia sirva al menos de lección. Los vecinos se reunieron en la plaza. No para celebrar una caída, sino para reconocer la valentía de un niño que pidió justicia. Mamá, ¿ya no va a pasarle a otro niño lo que a mí? Eso esperamos, mi vida. Tú les enseñaste a ser más cuidadosos. Aún faltaba camino, pero la verdad ya no era un fantasma. La familia respiraba sin el peso del silencio. La doctora Salazar firmó el alta a primera hora. Benjamín se puso su ropa de siempre y miró la cama vacía. Ya no hay bata de enfermo. ¿Vamos directo al establo? Una ola de vecinos los recibió con aplausos. Don Julián alzó su sombrero y les abrió paso hacia la camioneta. El camino de tierra hacia el rancho le supo a gloria. Cada árbol, cada poste era una bienvenida. Centella, ya llegué. No voy a soltarte nunca. La yegua relinchó bajito y hundió el hocico en el pecho del niño. Se quedaron así un minuto entero. Gracias, Centella. Me diste las ganas que necesitaba. Los dos están enteros. Eso es lo único que importa. Nunca dudamos de ti, Elena. Y él nunca dudó de su yegua. Aquella tarde, Benjamín no pidió nada más. Tenía a Centella y el mundo entero por delante. Las furgonetas de televisión aparcaron frente al rancho. Cámaras de toda la región pedían un minuto con el niño del caballo. Señores, la historia no es mía. Pregunten a la madre, que fue la valiente. Solo hicimos lo que cualquier madre haría. Centella le dio a mi hijo las ganas de vivir. Los reporteros captaban cómo la yegua apoyaba la cabeza en el hombro de Benjamín. La imagen valía más que 1000 palabras. Esa noche, las redes ardieron. El video de la ventana del hospital alcanzó millones de reproducciones. El Diario Nacional puso en portada: la yegua que derrotó a la muerte. La gente lloraba al leerlo. No sé si merecemos esto, pero si ayuda a alguien, que sea. Mamá, salí en la tele. ¿Ya vieron todos que Centella es la mejor? ¿Quién iba a decir que una yegua coja se volvería esperanza? La fama no cambió a la familia. Benjamín seguía pidiendo montar a Centella antes que cualquier entrevista. El hospital anunció cambios inmediatos en sus protocolos de diagnóstico y una ceremonia pública para reconocer el error. En el patio central se congregaron doctores, pacientes y vecinos. Centella, engalanada con un lazo blanco, esperaba serena. Hoy no celebramos un error, sino la lección que nos deja. Benjamín y su yegua nos enseñaron que escuchar a los pacientes salva vidas. Luego,
Una enfermera desplegó la carta del doctor Ramírez. No espero perdón, pero ruego que mi error sirva de alerta. Gracias por enseñarme que la humildad es la primera medicina. Yo no guardo rencor, solo quiero que otros niños no tengan miedo. Sus palabras cayeron en un silencio hondo, roto por un aplauso que brotó del alma. Muchos se secaban los ojos. Mi hijo ya no es el niño enfermo. Es un hombrecito que sabe perdonar. Centella resopló suave, como si aprobara. La ceremonia terminó con la firma del Protocolo Benjamín, una garantía de segundas opiniones médicas. El sol se puso sobre el hospital, mientras la verdad sanaba más que un cuerpo. Días después de la ceremonia, la familia se reunió bajo el alero del rancho. De aquella charla nació Alas de Centella. Quiero llevar a Centella a otros hospitales, que los niños toquen su nariz como yo. Eso cura el miedo. Una semana después, Centella bajó del remolque en el hospital pediátrico de la ciudad vecina. Los pasillos olían a desinfectante y a esperanza. Hola, soy Benjamín. Ella es Centella. A mí me ayudó cuando estaba muy cansado. Ahora viene a verte. Una niña de 6 años, con un pañuelo en la cabeza, estiró la mano y rozó la frente de la yegua. Por un instante, el goteo del suero dejó de oírse. Las visitas se repitieron cada semana. Benjamín ya no era el niño enfermo, sino el mensajero de una verdad sencilla. Verlo devolver la esperanza que recibió es el mejor pago que podríamos pedir. Alas de Centella ya no es solo nuestra. Es de cada niño que necesita un abrazo de su hocico. La fundación creció sin hacer ruido. Voluntarios, veterinarios y familias se unieron. Centella ya no caminaba sola. La historia que empezó en una ventana de hospital se había convertido en un camino que otros podían recorrer. Se cumplía 1 año de aquel alta. Benjamín, ya 9 años, cepilló a Centella como cada mañana, pero hoy brillaba más. Hoy, Centella, vamos a galopar hasta la loma, como soñé cuando apenas podía respirar. Al atardecer, el pueblo se congregó en el llano. Don Julián había colgado faroles y los vecinos traían flores. Benjamín apoyó un pie en el estribo y se impulsó. Desde la yegua, el mundo se veía distinto. Así, hijo, así. Tú y ella juntos. Centella, este galope es por todos los que no se rinden. La yegua arrancó al paso y luego al trote. El viento les daba en la cara y la loma se acercaba. Ese muchacho nos enseñó que un caballo puede más que un mal diagnóstico. Al llegar a la cima, Benjamín alzó la mano. El sol pintaba de oro la silueta inseparable. La imagen recorrió el pueblo entero. El niño que volvió a galopar. En la plaza, las abuelas lo cuentan a los nietos. Había un niño que se apagaba y un caballo que asomó la cabeza por la ventana del hospital. Nadie recuerda ya el nombre de la enfermedad, pero todos describen cómo Centella estiró el cuello y tocó la mano de Benjamín. Cada primavera, los niños dibujan en la escuela a una yegua alazana con un lazo blanco. El retrato cuelga junto al escudo del pueblo. Los que visitan el viejo hospital se paran bajo la ventana. Algunos dejan zanahorias, otros cartas. La historia se fue contando de generación en generación, sin exagerarse. Porque la verdad era suficiente. Don Julián, ya muy viejo, repetía, aquello no fue magia, fue querer vivir. La yegua solo le recordó cómo se hacía, y así, el milagro real no fue médico, sino que un niño volvió a tener ganas de comer, de reír y de montar. Cada vez que alguien pierde la esperanza, escucha de aquel caballo que asomó la cabeza en una ventana y no pidió nada a cambio. Benjamín creció, pero la ventana quedó. Y en el pueblo, la historia se cuenta siempre igual. Porque hay verdades que no necesitan pruebas. Un caballo puede salvar una vida sin ser un milagro, solo siendo un amigo. 10 años después, Benjamín volvió a la entrada del viejo hospital, ahora convertido en clínica. Centella, con canas en el hocico, caminaba despacio a su lado. Nadie los anunció. Se detuvieron bajo la ventana del primer piso, la misma que había enmarcado un hocico
y una mano temblorosa. Benjamín no dijo nada. Solo apoyó la frente en el vidrio y supo que todo había valido la pena. Centella relinchó bajito, como si reconociera el eco de su propio resuello. Luego, el muchacho giró riendas y emprendió el camino de vuelta al rancho. El sol doraba los cerros, y la silueta de ambos se recortaba idéntica a la de aquel niño que iba a morir. Ya nadie hablaba del diagnóstico ni del error. Solo quedaba la certeza de que el amor había sostenido una vida. Benjamín jamás olvidó que un caballo asomó la cabeza en una ventana y le devolvió las ganas de seguir. Y así, sin promesas ni milagros, una yegua llamada Centella se convirtió en eternidad. El tiempo pasó, pero en el pueblo nadie olvidó aquella ventana. Cada año, el día que Benjamín salió del hospital, alguien coloca una zanahoria en el alféizar. Los niños siguen pintando una yegua alazana en la escuela, con una mano pequeña rozando su nariz. Centella envejeció y una mañana cerró los ojos para siempre, pero su huella quedó impresa en el corazón del pueblo. Benjamín, ya adulto, nunca necesitó otro caballo. Centella fue suficiente para toda una vida. La clínica conservó el plano original y la ventana se volvió un sitio de peregrinaje silencioso. Lo que ocurrió allí no fue un milagro, sino una prueba de que el amor más simple puede vencer al miedo más hondo. Y si alguna vez pierdes la fe, recuerda a Benjamín, recuerda a Centella, recuerda a la ventana, porque hubo un niño que pidió ver a su caballo una última vez, y aquel caballo le enseñó a querer vivir. Y así, una yegua llamada Centella se convirtió en eternidad.